La responsabilidad es de los líderes del sindicato que no exigieron cobrar la renta, señalaba Rocha Moya en su púlpito de la semanera en relación al pleito que tiene por tumbar el cacicazgo de Daniel Amador, en la persona del actual dirigente del CENTE 53, Fernando Sandoval, por la cloaca pestilente que ha significado el arrendamiento de la unidad de servicios estatales. Se exigió el pago de la UCE, consta en documentos. Pregúntele a Quirino, fue el funcionario que firmó la escritura original. Que te asesoren bien, revira Sandoval, atrincherado en su rueda de prensa. El pleito es sin matices. Lo que está en juego es el sindicato y el cambio de cacicazgo. Durante muchos años, Amador tuvo concubinato con los gobiernos estatales. Todo indica que en este gobierno eso se terminó. Todo este simulacro de honestidad y defensa de los trabajadores de la educación, por ambas partes, es solo un discurso de campaña. En unos días será la elección del próximo dirigente del sindicato, y esa es la fecha de caducidad de Rocha y Amador por defender los intereses laborales de los maestros. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Bueno, pues en esta 4T nos damos cuenta de que pues todos los pleitos que se tuvieron en un pasado, bueno, pues ahora ya siendo parte de un gobierno, pues salen todas esas diferencias a relucir. Hoy tenemos este pleito entre Fernando Sandoval, líder del CENTE 53, y el gobernador Rubén Rocha Moya. Es tal el enfrentamiento entre estos dos políticos que el día lunes, que fue la mañanera de Rocha Moya, pues prácticamente se la dedicó a este tema, según él, destapando esa cloaca que es la UCE. Todo el fideicomiso que él maneja o la información que él tiene, que le da Enrique Insunza, en el sentido de que pues esos documentos hablan de un vacío que dejó el CENTE 53 en relación a cuáles eran sus funciones, sobre todo a proteger los intereses de sus agremiados. En este caso, un día después, Fernando Sandoval hace una rueda de prensa y pues le da con todo a el gobernador, diciendo que no tiene absolutamente idea de lo que está hablando. Hoy vamos a platicar de este tema. Es sumamente importante porque tanto la UCE como el sindicato, el CENTE 53, como el gobierno de Sinaloa, pues siempre han estado empantanados en esos cacicazgos, y ahora pues ya lo hacen en una situación totalmente abierta para que la gente pues ahora sí vea y podamos atestiguar lo que es un conflicto de intereses en los más altos niveles. Para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Yesenia Rojo Carrizosa. Pues un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Martín Durán Romero. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Pues sí, ayer lunes, hoy estamos grabando este programa, siendo martes, pues la semanera fue totalmente dedicada a Fernando Sandoval y al CENTE 53 y a esta guerra, pues ya se ve intestina entre estos dos personajes, y están saliendo a ver quién tiene más poder. En todo caso, tendríamos que hablar de Daniel Amador, que siempre fue y ha sido quien maneja los hilos sindicales de los maestros en este estado. Todos lo sabíamos que había un amaciato, hay un compendio de situaciones raras entre los que eran gobierno, desde Millán y pasando por todos estos gobernantes, y que unos pagaban y que otros no pagaban, y que se les daba un dinero al oscurito a algunos, y que bueno, total, siempre estuvimos tratando de saber quién era el dueño de ese edificio. Hoy estamos viendo que pues todavía seguimos esperando quién es el dueño, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Hay que poner sobre la mesa que el 25 de febrero, o sea, en unos días, 17 días para ser exacto, se renueva la
parte del líder, lo que es el líder sindical del CENTE 53, y en este momento, créanlo ustedes, bueno, pues se ve totalmente distorsionada esta figura de gobernador al estar en un pleito electoral de otra situación como lo es el gremio sindical, y que pues estamos viendo que están utilizando al gobierno del estado para poner el dedo sobre la llaga en lo que dicen que hicieron y no hicieron cuando debían de proteger los intereses de lo que son los maestros. Hoy es un pantano y vamos a tratar de rescatar algo de este pleito que tienen Rubén Rocha Moya y Fernando Sandoval. En este caso, Martín, pues vemos que pues, el pleito está muy visible, o sea, por más que se quieran esconder estas formas políticas de que hay autonomía, de que los maestros escogen, de que cómo va a ser posible que nos estemos metiendo en el sindicalismo. Bueno, pues para una persona pensante, pues no necesitan decirle eso, porque ahí está todo esto. El tema es la pista del dinero, ¿no? Es decir, ¿cuánto dinero es lo que está en juego? Hemos visto que hay un grupo de maestros disidentes, ya unos se hacen llamar Convergencia 53, eran parte del mismo grupo, pero luego también tuvieron sus diferencias, han denunciado, y creo que ahí están en las auditorías también 6,000 millones de uno de los de fondos de vivienda también. El tema de la UCE, que son un poco más de 130 millones de pesos en renta en estos años, que pues dice Rocha que nunca se pagaron ese dinero, por lo tanto pues, pero a alguien se le pagó, ¿no? Entonces, pero más bien también es un tema de poder de parte del gobernador Rubén Rocha, de querer quitarle ese cacicazgo a Daniel Amador. Yo creo que ese es el trasfondo. Y obviamente al quitarle ese cacicazgo es quitarle también el poder económico y político sobre un sindicato que además se ha caracterizado que también, digamos, trae su misma dinámica. ¿Por qué? Porque están incrustados en Cobaes, que es una de las instituciones que dirige el Estado, y entre otras instituciones también que le corresponde al Estado, la 53, es de ascendencia estatal, diferente a la 27, que ahí sí Rocha dejó hacer y deshacer a los líderes nacionales, porque pues no le compete, pues al final de cuentas, creo que ¿Este se maneja desde el centro? No, pero yo siempre digo, o sea, tumbas un cacicazgo para poner a otro cacicazgo. No, por supuesto, ¿no? Entonces, porque sabemos que eso está totalmente definido, o sí, es lo que supuesto. definen los sindicatos, ¿no? Háblese del sindicato que sea. Pero va a estar interesante la elección, porque en la elección que se va a ocurrir en el sindicato va a ser gobierno del estado contra Daniel Amador, ¿no? Que es la cariada que se está. Por supuesto que está sí, viendo, ¿no? y a ver quién gana, ¿no? Porque también el sindicato, digamos que muchos maestros apoyan al actual régimen también. ¿Y tú crees que este sea un parteaguas para ver quién realmente va a tener el poder en estos años venideros para los gobiernos? ¿Esto es un parteaguas? Por supuesto que sí, porque ya pues tenemos una oposición que ya no respira o respira con oxígeno, con tanque de oxígeno. Entonces, ahorita la poca oposición que tiene Rocha en su gobierno es justamente los amadoristas de la CENTE 53. Y entonces que no es poca cosa. No, y es un problema político y también de asuntos de dinero. Entonces, creo que este choque de trenes actualmente es justamente, no creo que trate de exhibir Rocha a Daniel, porque él es el poder, pues al final de cuentas. Yo creo que trata de aplastarlo, porque exhibirlo, ¿qué? O sea, no le ha sacado realmente casas millonarias, no le ha sacado yates, no le ha sacado nada. Simplemente ha ido a usar la tribuna institucional para un golpeteo que tiene un trasfondo político, y eso pues que la sociedad, que la audiencia que nos está escuchando lo juzgue, ¿no? Porque usted que nos está escuchando había oído este tema en algún otro noticiero, el tema del cacicazgo en el CENTE 53, de los poderes que se están enfrentando, ¿no? O sea, nosotros vemos a esta semanera con un gobernador diciendo, por supuesto, el mismo discurso del centro de que vamos a ver
cómo estuvo la corrupción, atrás hubo corrupción, aquí ya no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y enseñan 2 hojas que es suficiente para ellos. Pero la corrupción de Quirino, ¿dónde está? Pues si realmente trae ganas, pues que le entra es lo que está la diciendo de Malova, que ya se olvidó y se perdió. Fernando Sandoval, en un espacio ahora que tuvo con periodistas, dice que él, que está mal informado, ¿no? Dice que te asesoren bien, le dice directamente al gobernador, expresiones que carecen de fundamento cuando él habla de todo esto, lo que es el convenio o lo que habla del fideicomiso. Se exige el pago de la UCE, sí exigimos el pago de la UCE y hay documentos que así lo dicen, él mismo lo está señalando. ¿Y por qué no llamas a Quirino?, le dice. Porque Quirino fue quien firmó la escritura original cuando Quirino pertenecía a un gobierno que también era priista, como al que él perteneció, ¿no? En este caso, pues estamos hablando allá de Aguilar Padilla, donde él fue también coordinador de asesores, o sea, los dos estaban trabajando en la misma situación. Él, cuando habla desde el púlpito de gobierno, no dice absolutamente nada de eso, y entonces le dice a la audiencia que hay que ir con todo hacia los cacicazgos del CENTE, que yo no estoy diciendo que estén bien, siempre hemos hablado que estos cacicazgos es lo peor que le pueden hacer a los trabajadores, porque ellos son los dueños del dinero que tiene que ir justo a los trabajadores, y eso es lo que se están peleando. Ahorita, como dice Martín, no se está peleando el fideicomiso. El fideicomiso es un pretexto para ver quién tiene mayor poder y mayor fuerza en medios para atacar al adversario y tumbarlo de ese nicho poderoso, en este caso Rubén Rocha Moya del CENTE 53, utilizando el gobierno, y del otro lado, en lo oscurito, Daniel Amador, utilizando a Fernando Sandoval para destapar toda esta cloaca y decirle, momento, aquí todos estamos embarrados. Así lo están manejando, porque ninguno de los dos se libra de eso. Sí, y aquí lo triste es que las víctimas de este pleito político, porque eso es un pleito político, son los trabajadores. A nadie, ni al sindicato ni al gobierno le interesan los trabajadores. Están también hablando de fideicomisos que manejan con préstamos. O sea, se ha puesto a pensar el líder sindical del CENTE, el líder sindical de todas las secciones, igual, pongo el ejemplo también del Estase, que hay trabajadores, que hay maestros ganando 300 pesos porque el retenedor, que es gobierno del Estado, no le paga al sindicato. O sea, el que presta es el sindicato. Pero gobierno del Estado, como es el patrón, retiene ese dinero y ese dinero no llega al sindicato. ¿Y por qué el líder del CENTE en su momento, todos los que han pasado y el que está ahorita, por qué no exige el pago de ese dinero? Porque llevan mochada con los de recursos humanos, con los que retienen, y cuando ya están en elecciones que no se ponen de acuerdo, sacan todo el cochinero, pero no porque les interesen los trabajadores, porque están viendo en riesgo su poder. Ahorita es claro que Rocha Moya no necesita tumbar ese cacicazgo, pero como dice Martín, para hacer negociaciones con el que llegue, pues, y al final los trabajadores siguen y seguirán siendo igual, porque nos estamos acostumbrando a líderes sindicales charros, o sea, líderes sindicales que jamás tienen la intención de defender los intereses del trabajador. Parece que los sueldos van disminuyendo más que aumentar, cada vez los aumentos salariales en todos los departamentos de gobierno se quedan en un porcentaje mínimo y ningún sindicato los defiende, ni los de los maestros. Porque la forma de operar de los gobiernos al interior de los sindicatos es agarrar un grupito, precisamente poner un líder, agarrar ese líder y otro grupito y hacerlos millonarios a ese grupito, y que ese grupito mantenga todas las ovejas bajo su resguardo y decirle, bueno, si aquel se mueve, ustedes están para eso. En el momento que no pasa eso es cuando empiezan a ver que no,
los intereses ya no son los mismos. Durante mucho tiempo Daniel Amador estuvo ahí, por supuesto estuvo en Amaciato con los gobiernos, nadie dijo absolutamente nada. Ahorita que ya no corren las mismas formas, pues entonces ya están queriendo quitar esto. Dice Rocha Moya, ayer en su semanera dice que todos los maestros no tienen deudas, que porque ellos ya les pagaron y que son muy buenos pagadores. Yo recuerdo que algún maestro por ahí una vez me dijo que sí, que ellos ya habían pagado, pero que seguían pagando porque les siguen descontando en el cheque, y algunos pidieron 10,000, 15,000 pesos y ya llevan 60,000 pesos que pagan, y siguen descontándole y descontándole y descontando. Yo no oí que eso dijera Rocha Moya. Sí. Y es que ayer fue muy claro, él sí lo dijo, es que los maestros no deben, es que en la realidad los maestros no deben, pero ¿por qué no terminó la explicación el gobernador y dijo, en realidad no deben los maestros, pero en su talón de cheque todavía aparece un descuento porque Recursos Humanos le sigue descontando, porque el gobierno no le ha pagado al fideicomiso y el maestro sigue con el problema? Y mientras no se asuman el sindicato la idea de cobrar con fuerza el dinero que debe el gobierno a su sindicato, a todos los fideicomisos, el único perjudicado va a seguir siendo el trabajador, porque el gobierno del estado sigue quitándole esos préstamos, todas las aportaciones a los trabajadores. El dinero que según ya pagó. Ya pagaron hasta 3 veces. ¿A dónde se va ese dinero? Ese dinero sigue estando en las arcas de gobierno del estado. Que el gobierno del estado le pague en partes al sindicato es otra parte, y que es otra cosa, y que el sindicato acepte las migajas que quincenal le paga gobierno del estado es porque también tienen sus intereses el sindicato. Ellos se quedan con una parte, porque nunca han levantado la voz en ese sentido. Y luego utilizan a los trabajadores ya cuando ellos están en pleito. Pero en realidad los trabajadores han tenido que irse hasta el recurso de amparo para que no les descuenten. Pero y sí, se les concede la suspensión y después son criminalizados. O sea, debes y no quieres pagar. No, espérate, es que ya no debo, gobierno no te le paga. Imagínate, para una persona así, ¿con qué ganas va a trabajar si le están llegando la mitad de su quincena y no tiene manera de lo cierto es que el CENTE 53, mis queridos amigos, ahorita es el gran botín de guerra. Así tanto de Rocha como de Fernando Sandoval, Amador. Es un gran botín porque, bueno, ahí está lo que se ha hecho con los fideicomisos. Son miles pues de está millones. El Figlocente, ¿no? Está el Salón 53, están todos esos, el edificio DAFI y otros negocios que se han hecho. Por eso los gobiernos anteriores nunca habían dicho nada, porque justamente en esta triangulación de quedar de acuerdo con los líderes para manejar de manera discrecional esos recursos que le pertenecen a los maestros, ¿no? Entonces, porque también, por ejemplo, cuando se llega a jubilar un profesor o una profesora, también se meten en un brete. ¿Por qué? Porque todavía siguen teniendo que pagar al fideicomiso ya de su bolsillo, ya no de su sueldo, porque pues su sueldo se le interrumpe de manera formal cuando ya no les sale el cheque por parte de la SEP o CEPIC. Entonces, pues siguen pagando el fideicomiso, lo siguen abonando. ¿Por qué? Con la intención de que se les debe la liquidación final de la que tienen privilegios por el tema de contractual. Entonces, es eso, es un botín que ahorita justamente en la antesala del cambio de dirigencia es muy antojable para que le merezca tanto como un par de horas al gobernador, irse a parar ahí, incluso que sus colaboradores de comunicación social, que así lo entiendo porque como lo estuve viendo en redes sociales, hayan intentado supeditar la conferencia de este lunes, la semanera nada más, únicamente, exclusivamente ese tema. Un poco alegando también el tema de la veda electoral del INE, pero eso es una mentira. Pero dice Rocha Moya fue el que dijo, es que es el único tema. Y la educación. Es el único tema. Puede hablar de la educación. No, pero también están hablando, había otro tema, el director del ISSSTE, en donde una asociación de periodistas lanzó un comunicado en el sentido de que pues están afectando la libertad de expresión.
por ahí otros activistas también lo mencionaron, o sea, sí había otros temas. Estaba el de los estadios, que por ahí apenas si lo manejaron y dijeron, es que apenas estamos entrándole. Pues cuando le entren se van a dar cuenta que los comodatos de los estadios. Esto no es nada a comparación del cochinero que está, porque ese está activo todavía, ¿no? Y ese hay muchísima documentación. En este caso, ¿qué entiendes tú por el gobierno del estado? O sea, cuando vemos a un gobernador, yo no lo había visto yo, a un gobernador que utiliza la tribuna de gobierno para aventarle todos los caballos a alguien que para su juicio pues es un contrincante político y en medio de una campaña electoral de un sindicato. ¿Qué es lo que tú lees en ese aspecto? Pues que va por el sindicato, que quiere ese coto de poder también, ¿no? O sea, ya tiene el Tribunal de Justicia, tiene el Congreso, Tribunal Administrativo, pues ¿qué más? La 27, pues como lo hemos dicho, como es una concesión al gobierno federal, pues no se metió, dejó que hicieran fraude en la elección de la 27, con el triunfo de Genaro Torresillas. Ahí porque salió tan airado el profesor Carlos Rea, amigo personal de Rocha, y fue incluso hasta, le llevó una protesta de su grupo de la 27, y porque Carlos Rea traía en sus uniformes, en su planilla, el color de Morena, ¿no? Yo los vi ahí cuando estaban protestando y diciendo que fue fraude y eso, porque ellos no los atendió, si fue fraude, si ellos están mínimamente alegando eso, pues, ¿por qué no atendió a su amigo, pero ahora sí le está dando el palo, ¿no? O cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre, como dice. ¿Y es un hecho totalmente de campaña? Cuando termine la campaña del CENTE, los vamos a ver a Fernando Sandoval. ¿Y por qué no dijo, vamos a hablar de este tema después de la campaña? Porque no le conviene. A Rocha Moya es cuando se tiene que hablar. Y cuando se les diga, oye, ustedes no eran los que se estaban peleando hace unos días y decían. Pero busca una foto donde está en la campaña, cuando estaba la campaña que Rocha andaba para gobernar. La pueden buscar ahí en Google. Está Rocha, Amador y Fernando Sandoval riéndose en la casa de Amador allá en el Lota, cerca de la playa. Búsquenla, son amigos, ahorita se están peleando, luego se contentan. Sí, y nada más, los únicos, como dicen, los únicos que estamos atestiguando toda esta farsa, todo este dispendio de ejemplos o males ejemplos, es la ciudadanía, pero como dices, los principales en todo estos afectados pues, son los maestros. Sí. Los maestros. ¿Qué hacer cuando, pues, o sea, no me ayudes, compadre? O sea, por un lado, uno se quiere adueñar del CENTE con las mismas características de cacicazgo y por otro lado está el cacique que los mantiene igual. No tiene ni para dónde jalar. Y pues habrá algunos maestros, los que no están metidos mucho, que no conocen del tema de política, que han de pensar ahorita, ay, ya nos está defendiendo el sindicato, ya están hablando de las deudas. Lo que ellos no saben que después de pasadas las elecciones van a estar otra vez como amigos, se van a poner de acuerdo en cuánto se reparten para que el sindicato otra vez se quede callado y no cobre a gobierno del Estado. De hecho, la UCE, el tema del contrato y la renta, la UCE, siempre ha sido usado por el sindicato como un tema de coacción hacia el gobierno, porque es la vieja confiable. Por ejemplo, es la vieja confiable. Yo me acuerdo que Fernando, cuando no estaban transitando unas negociaciones con Quirino, le sacó esa vieja confiable a Quirino, ¿no? Sí. Y es que lo de la UCE y lo andamos viendo. Y tú fuiste el que firmaste. Y en cuanto como que Quirino le resolvió el tema a Fernando, y ya dejó de hablar del tema. Y lo guarda por un tiempo. Entonces es también una moneda de cambio el tema de la unidad de servicios estatales, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido porque es sacarla y ya volverla a guardar para cuando se ofrezca, que es el caso de lo que ahorita estamos viviendo iba a decir López Obrador, perdón, con Rocha Moya, ¿no? Porque es exactamente las mismas situaciones, adueñarse de todas las instituciones que pudieran ser contrapeso. Es increíble, ¿no? Cuando dice, pues que le hagan una auditoría, en el Congreso. Voy a pedir que le hagan una auditoría. Bueno, si ellos quieren, pues ya les dijiste,
¿Por qué te echas para atrás? Ya les dijo a su amigo Feliciano Castro que haga eso porque son amigos, porque él lo puso ahí y porque eso va a ser. Y todavía le dice a usted, nos dice a mí, nos dice a todos, y la van a pagar ustedes, porque él dice, y la va a pagar el gobierno, yo la voy a pagar. No, no la va a pagar usted, la vamos a pagar todos nosotros, que es el caso de los estadios, que es el caso de muchas cosas que están sobre la mesa y ellos dicen, no, es que yo voy a sacar la cartera. ¿De dónde vas a sacar la cartera, amigos? Si la cartera es la cartera de todos los ciudadanos. Esa forma tan cínica de manejarse habla de que de una sociedad que no alcanza o es muy poca su forma de entender que hay un compromiso de ella también para que respeten estos políticos, por lo menos el pensamiento. Sí, yo siempre he pensado, o sea, me gustaría como que estudiar el comportamiento de las masas, o sea, qué está pasando con los mexicanos, más con los sinaloenses que aguantamos todo, o sea, hasta llegar al grado de que los políticos ya hablan del patrimonio público como propio, o sea, como esto es poco que diga Rocha Moya, yo lo voy a pagar, como el presidente municipal habla de su ayuntamiento, de que me sale caro el parque, y todo. Y ahora les voy a cobrar porque el Congreso no quiso darme dinero por esto, yo se los voy a cobrar a usted. Y todos callados, o sea, ¿cuándo llegará el momento en que un grupo realmente se organice o que los ciudadanos exijamos las cuentas claras, pues? ¿Por qué permitimos tanto circo de los gobernantes? Y pues no pasa nada, ellos pueden llegar al grado del cinismo, al grado de burlarse, al grado de usar las tribunas para golpetearse uno con otros, y pues ahí están los periodistas, o sea, como parte de un circo a veces, pues, o cuando ya cuestionan fuerte, termina diciendo el gobernador, ve con esta persona al final de la conferencia para que hable contigo. O sea, si se trata de informar al pueblo, agota el tema ahí, pues, en la semanera, porque tienes que esperarte a que el periodista platique al final con la persona indicada, pues. El único cambio que vemos de otros gobiernos, sobre todo priistas, es que aumentó el cinismo de una manera increíble. Ahora, lo que antes ocultaban, ahora lo sacan a la mesa. Ellos mismos hacen toda esta reverencia a la simulación, a la mentira, y la convierten en una realidad para los que están enfrente. No, pero lo que pasa es que es como el tema de tratar de decir, es que somos transparentes, porque ese es el discurso también del presidente López Obrador, pero hay un engaño en eso de lo exponemos porque somos transparentes. Creo que muchas veces confundimos el documento, o sea, es mucho más transparente que muestres los documentos tal y cual. No vayas a explicar las cosas. Por supuesto. Muestra y pon a disposición esos documentos. Yo he empezado a hacer ejercicios de transparencia con el gobierno de Rubén Rocha y se nota que es lo mismo. Pues. Así es. Por ejemplo, pido todos los documentos de la baja de esos 44 orejas. Así es. De los que habló Enrique Insunza, y dicen que no existen los documentos, pero que los declaran inexistentes. Y por ahí me citan y me da tanta risa porque digo, pusieron a gente en transparencia que ni siquiera sabe leer la ley. Porque dicen, porque de acuerdo con la ley de transparencia, sí, pero ¿qué artículo de la ley? Estás obligado a citar, cualquier abogado lo sabe, yo no soy abogado, pero sé que estás obligado a citar qué articulado de la ley te puede decir esto y esto. No me lo citaron, nada más dijeron porque no saben, o porque si saben, pues se hacen de la palabra de la peda. Y ahí está el descaro, ¿no? Porque sí, cuando entonces, te dicen el artículo, tú dices, bueno, este artículo no se aplica. Pero es mentira, no son transparentes, porque la otra vez que le preguntaron a Rocha algo, él mandó al periodista a pedir los documentos por acceso a la información. ¿Por qué? Porque no tiene, pues no se sostiene. ¿Cuál es tu punto final, tu comentario pues final? Mi punto final es eso, o sea, no hay que analizar bien las cosas, que aparentemente es un triunfo para la disidencia del CENTE 53, pero es un arma de doble filo. Por ahí hay una foto de los principales disidentes en el despacho de Rocha, y vi que los que están a favor de Fernando y de Amador, pues están en contra de eso, porque, ¿Es esta foto? porque entonces porque ya empiezan a
a decir, oye, a ver, es que están usando al Estado para tumbar al sindicato, pues para tumbar a un cacicazgo, ¿no? Y claro, Rocha dice, pues ¿quién lo va a defender? Al final de cuentas ¿quién puede defender lo indefendible? Pero ojo, porque si eso está haciendo ahorita, pues ¿qué va a hacer después? ¿Quién contra sigue? otros grupos establecidos, ¿no? Entonces, ¿quién sigue? Vemos eso muy grave, por ejemplo, en el ayuntamiento, sobre todo ahorita dos, el de Culiacán y el de Mazatlán, dos alcaldes que hacen lo que les da la gana. Rocha diciendo que por petición del alcalde de Mazatlán hasta el viernes van a decidir. Y dijo que el viernes pasado pero hazme el favor, o sea, ¿quién es el químico para pedir? ¿No es? Ahí se ve la mano de Quirino completamente, ¿no? Aunque quiera ocultar el sol con un dedo, ahí se ve la mano de Quirino, porque hasta que Quirino le diga, ya di que va a hacer el carnaval, se va a tener que hacer el carnaval. ¿Cuál sería el comentario final? Para mí, mi comentario final va dirigido a los trabajadores, a los maestros y a los trabajadores del Estado, a todo tipo de trabajadores. No necesitamos a los sindicatos. Ahorita los sindicatos nos están perjudicando. Yo creo que es momento de unirse como trabajadores, unirse como maestros y pues quitar a estas personas que nada más utilizan para vender lo poco que queda de tus derechos al patrón. Así es, estamos llegando al final de este programa. Recuerde, pues tratamos de hacer un análisis para que usted tenga una reflexión, pero el punto de vista de usted es el más importante. Hágalo valer porque es la única herramienta que tenemos para tratar de detener todos estos saqueos, todas estas hipocresías políticas y sobre todo, pues tratar de cambiar la sociedad. El pleito es por el sindicato, no por transparentar quién es el dueño de la UCE. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta pronto.